Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros. Seguimos predicando a nuestro Señor Jesucristo, seguimos predicando al Hijo de Dios, seguimos predicando al Dios encarnado. Esta vez vamos a estudiar o a reflexionar sobre su humanidad. Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Y como resultado de ese conocimiento, vamos a tener la vida eterna. No al Jesús histórico. No se trata de ese conocimiento, sino se trata de esa relación entre el cristiano y el Señor Jesús. Algunas personas tendrán como propósito de vida tener casas, tener autos, tener hijos, tener una cuenta bancaria, ser famoso, y más ahora que es más fácil ser famoso con tantas redes sociales. Pero un cristiano verdadero, o el propósito original de la creación, es conocer a Dios. No es que todo eso anteriormente dicho sea malo, pero ya Dios es el que se encargará de eso. Si Él en su soberanía, en su misericordia, Él nos da todas esas cosas, ese va a ser asunto de Dios, no de nosotros. Sin embargo, el propósito de vida que nosotros debemos de tener es conocer a nuestro Creador, conocer a Dios. Ese es el principal propósito de nuestra vida. Conocer más acerca de su carácter, conocer más acerca de sus atributos. Es por eso que venimos estudiando a Cristo, y esta vez vamos a estudiar todo respecto a su humanidad, y vamos a ver qué nos dice Él en su palabra acerca de este tema. Acordémonos, para entrar en contexto, los estudios anteriores acerca de la segunda persona de la Trinidad. Estudiamos su preexistencia, Dios presentándose a las personas por medio de cristofanía o teofanías probadas por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También vimos todo respecto a su encarnación. Desde el Antiguo Testamento, los profetas de Dios hablaron acerca de ese Dios encarnado, el medio por el cual Dios vendría, el lugar de nacimiento de Jesús y las razones por las cuales Dios se encarnó. La Biblia nos relata la manera en que Dios encarnado anduvo en la tierra, en su humana naturaleza. No es que dejó de ser Dios, porque los que creen eso son herejes. Esa es una herejía, creer que Jesús dejó de ser Dios. Porque dice la Biblia que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver los acontecimientos
donde el Hijo de Dios nos declara muchas situaciones en su humanidad, cuando Él anduvo aquí en la tierra hace aproximadamente 2000 años. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a este tema. El primer punto es que tenía un cuerpo humano. O sea, ese es el tema principal, que tenía un cuerpo humano. Vamos a ver que es o fue nacido de una mujer. Vamos a leer las escrituras en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sabemos y ya estudiamos que de las tantas profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesús, en la persona de Jesús, si Dios en el Antiguo Testamento nadie lo vio, porque el que lo mirara tenía que morir. Y si Dios era el que tenía que redimir a su pueblo, tenía que tener un cuerpo humano, tenía que nacer de una mujer, tenía que darse a conocer a su pueblo en un cuerpo humano, tenía que parecerse a nosotros, pero sin pecado. Esta es la soberanía de Dios. Así Dios dijo que iba a pasar, y así pasó, porque todo lo que Dios ordena se hace y se cumple. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío, y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, necesitado de alimento y de toda la atención del caso, y teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Fue una absoluta realidad. Los evangelios de Mateo y Lucas nos dicen en forma bastante detallada cómo vino a este mundo el Hijo de Dios. Nació en un pesebre. No nació en un hotel de 5 estrellas. No nació en un hospital. No nació en una cuna de oro. Nació en un pesebre el Hijo de Dios, Dios encarnado. Nació en la época del Imperio Romano, un imperio cruel y despiadado. Ese niño que nació en Belén era Dios. Sí saben lo que eso significa. No fue cualquier niño. Aquel que estaba en el principio, en la eternidad, venía al mundo a ofrecerse como el sacrificio perfecto en paga por el pecado del mundo. Ese fue quien nació en un pesebre, en una familia humilde, allá en Belén, en Judea, en Israel. Segundo punto, como todo ser humano estuvo sujeto a crecimiento. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como todos, el Hijo de Dios
se sometió a la ley de la vida. Nacemos, crecemos y morimos. La Biblia no nos relata el 100% de la vida de Jesús. Eso solo le compete al Padre saberlo. Pero sí nos da una pequeña revelación en Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, esto es, el niño Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Podemos ver que el texto nos dice que así fue la vida de Jesús en su niñez, en su adolescencia. Esta era la costumbre de ellos cada año. La Biblia también nos dice que crecía en sabiduría. Dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Esto es típico de los niños. Todo es, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Podemos imaginarnos ese panorama donde el niño Jesús escuchaba a los doctores de la ley, les preguntaban a él. Ciertamente era un niño que se interesaba en aprender, en adquirir sabiduría. Y vemos también lo que los doctores de la ley hacían, y es que le explicaban todo acerca de la ley, de la Torá. Se educó en un ambiente judío. Aún de niño, Jesús tenía una relación filial con Dios, con su Padre. Dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. Jesús nunca se apartó del Padre. Siempre tuvo esa relación directa con el Padre. Pero hay que notar algo importante que pasaba en tiempos de Jesús como niño. Y es que se le miraba el interés por aprender. Y también me imagino que así hubieron niños en cada sinagoga que los judíos ortodoxos les enseñaba acerca de la ley, de la Torá. Y eso era importante porque adquirían conocimiento acerca del Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Podemos ver el contraste que hay en nuestros tiempos. Vemos a una niñez inconsciente a los estudios, no tan solo a la educación de que un gobierno les pueda dar a los niños, sino también a la educación bíblica, a la relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es triste ver esa realidad. Es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos. A ver, hay que hacernos una pregunta. ¿Creemos que los padres no tienen culpa de esto? Y claro que sí. Claro que los padres tienen culpa
y mucha. Y después se están lamentando y llorando que por qué los hijos son desobedientes, que por qué los hijos adolescentes están en el mundo alcoholizándose, drogándose, cometiendo actos inmorales. Después son los ay, ay, ay. Después son el lloro. Porque no toman conciencia realmente de lo que es adoctrinar a los niños con la palabra de Dios. Enseñarle el camino de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Mira lo que Moisés escribe. Y podemos preguntarnos esto. ¿Hacemos esto con nuestros hijos? ¿Cuántas veces lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿crees que Dios no te va a preguntar por eso? ¿Crees que el día del juicio, cuando esté delante del juez, cuando esté delante de Dios, cuando estemos delante de Dios, Dios no nos va a preguntar esto? ¿Que cuánto hicimos por enseñarle la ley a nuestros hijos? ¿Que cuán a menudo llevábamos a la iglesia a nuestros hijos? ¿Tú crees que Dios no te va a preguntar eso? Dice el Señor que estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, la debes de repetir a tus hijos cuatro veces, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. También dice que las atarás en tu mano como señal. También que estarán como frontales entre tus ojos. También la escribirá en los postes de tu casa y entre las puertas. Todo esto nos manda el Señor a hacer. Si el niño Jesús tuvo que crecer en sabiduría e inteligencia y aprender con los maestros de la Biblia, ¿no crees que tus hijos necesitan también aprender de la Biblia? A ver, también nosotros necesitamos aprender y conocer a Dios. Debemos de crecer en estatura, en sabiduría y en el conocimiento de Dios. Vamos a ver el tercer punto respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es visto y palpado por los hombres. Esto es todo respecto a la humanidad de Dios. Dice Mateo capítulo 26, versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo,
lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Obviamente que el verbo, la palabra de Dios, Dios mismo se encarnó, tenía que tener un cuerpo humano, el cual fuera visto y palpado. Desde su nacimiento, María y José y los pastores, los magos, vieron al Hijo de Dios nacido en un pesebre. Dice Lucas capítulo 2, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar, estos son los magos, en las casas vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Juan dice en su primera carta, versículo que leímos, lo que era desde el principio. Esta es la preexistencia de Cristo. Lo que hemos oído, esto de los profetas, todas las profecías acerca de Cristo. Lo que hemos visto, esto es el comienzo del ministerio de Jesús. Dice también lo que hemos contemplado. Esto es la relación cercana que tuvieron con Jesús. Y dice al final, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa es una experiencia tangible, como con cualquier otro ser humano. Incluso ya resucitado, Jesús manda a Tomás a que lo toque. Eso en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Dice las Escrituras: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una doctrina fundamental. Dios manifestado en carne, tangible, y la Biblia nos lo ratifica. La Biblia es clara en este tema. Vamos a ver otro punto, y es que tenía un cuerpo humano, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios encarnado, fue concebido por una virgen y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, y sabéis que Él apareció, Él vino al mundo en un cuerpo humano,
Dice, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Desde que nació, desde la eternidad, Dios es un Dios santo que no se complace con el pecado. Él es luz y no hay tinieblas en él. Desde que nació, desde que adquirió su humana naturaleza, Dios encarnado no conoció pecado, no tuvo pecado. Y aún en su muerte, Él no tuvo pecado. Él pagó por nuestros pecados. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al justo juez que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. También en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la nueva traducción al lenguaje actual dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Igual que en el Antiguo Testamento, a Dios no le agradaba que le ofrecieran ofrendas o animales dañados, cojos, ciegos, en mal estado. Así Jesús tenía que ser perfecto para satisfacer a Dios, para satisfacer al Padre. Jesús es la ofrenda perfecta, sin pecado. Veamos otro punto de la humanidad de Jesús. Estaba sujeto a limitaciones de la humanidad. Y esto significa que tuvo hambre, tuvo sed, se fatigó, lloró, fue tentado. Esto en su humanidad, igual que nosotros. Dice Mateo capítulo 4, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Juan capítulo 19, versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Juan capítulo 4, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue humano. No fue que él parecía humano, como muchos dijeron. Todo el relato bíblico vemos a Jesús comportándose como un ser humano, como tú o como yo. Vimos cómo tuvo hambre, sed, se fatigó, descansó, durmió, lloró, se sometió a las autoridades superiores. Una vida que nos debe de llevar a ser como Él, pero siempre teniendo en cuenta esto, que Él es Dios y fue sin pecado. Cuarto punto.
Dice que tuvo nombres humanos. Hijo del hombre, Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hijo de David, Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el último punto de la humanidad de Cristo es que pudo morir. Que pudo morir. La muerte es el acontecimiento que todos los seres humanos, a excepción de dos personas, Enoc y Elías, formará parte de nuestras vidas desde la caída del ser humano. El plan de Dios siempre fue y siempre va a ser que sus criaturas le adoren por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. A pesar de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y consecuencia de eso experimentaron la muerte física, Dios no ha cambiado su maravilloso plan. Y para eso Dios mismo tomó forma de los hombres, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió, Él fue humano, Él fue hecho carne, y por eso pudo morir. Esto es parte de la redención del ser humano, y Cristo la completa, o Dios la completa, resucitando a su Hijo de entre los muertos al tercer día, y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Escuchen bien, por su pueblo, no por los impíos, no por los que practican el pecado, sino por los que han sido lavados con su sangre preciosa y llevan una vida piadosa gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿No quieres ser parte del pueblo de Dios? Ahora es tiempo de que pienses un rato acerca de esto. ¿No quieres ser tú parte de ese pueblo tan maravilloso de Dios? ¿No quieres tú tener un abogado que interceda por ti delante del juez soberano, que es Dios? ¿No quieres ser tú amigo de Dios? Porque la Biblia dice, y es clara, que somos enemigos de Dios. Que somos enemigos de Dios. ¿No quieres tú reconciliarte con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y su obra expiatoria y sustitutiva? Si tu respuesta es sí, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Esta es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que predicó Jesús. Y esto es lo que siempre se va a predicar hasta que Él venga. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Acércate en fe a Dios. Acércate a Jesús. Hoy es el día de salvación para ti, para los que están escuchando. Mañana puede ser tarde. Mañana ya no puede haber mañana.
No creamos que vamos a ser eternos en esta vida. Dios mañana puede decir, hasta aquí nomás. Hoy es el día de salvación. El mañana no existe. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Cambia mi corazón de piedra y pon uno de carne. ¿Y sabes qué? El mismo Espíritu de Dios vendrá a morar en ti si tú te arrepientes de tu pecado y crees en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo debes de hacer eso. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo. Y pido a Dios que tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día, mi Dios. Padre, tú, mi Dios, que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, mi Dios, a ti te clamamos y te pedimos, mi Dios, que puedas tener misericordia de todos nosotros. A ti te damos la gloria, Señor, a ti te damos la honra, porque solo tú te la mereces. Te lo pedimos, mi Dios. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Acuérdense de dejar un like, suscribirse y compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que el Señor me le bendiga.